Cuando me casé, oculté que había heredado una propiedad valorada en $1 millón de mi difunta abuela. Gracias a Dios, mantuve el secreto, porque unos días después de la boda, mi padre apareció con documentos de poder notarial. Soy Jason Miller. Tengo 34 años. Y el día que me casé, mi propio padre me entregó una hermosa cartera de cuero como regalo de bodas. No era un cheque, ni un recuerdo especial. Era un conjunto de documentos legales, meticulosamente diseñados para darle al control total sobre mi vida y una fortuna secreta de la que nunca le había hablado. Antes de contarte cómo ese regalo llevó a la completa implosión de mi familia en medio de una concurrida churrasquería, hazme un favor y dime, en los comentarios de abajo, desde donde me estás viendo hoy. Siempre es increíble ver lo lejos que viajan estas historias. El día de mi boda debería haber sido el día más feliz de mi vida. En los momentos en que éramos solo Emma y yo, mi increíble esposa, lo fue. Ella era una visión de blanco. Su sonrisa, tan genuina. Era lo único que se sentía real en una habitación llena de humo y espejos. Pero todo lo que nos rodeaba, cada interacción, parecía una obra de teatro cuidadosamente escenificada, donde a mí me habían dado el guión equivocado. El aire en el salón de recepción estaba cargado, con una tensión que se me retorcía en el estómago. Mi padre, Richard Miller, un hombre que podía valorar un rascacielos, pero no la felicidad de su propio hijo, había insistido en convertir nuestra boda en un evento de networking. La mitad de los invitados eran sus socios de negocios, hombres con trajes caros y risas ruidosas, que me daban la mano mientras miraban por encima de mi hombro buscando a alguien más importante. La disposición de las mesas, una obra maestra de ingeniería social de mi madre, Diane, nos colocó a Emma y a mí en una mesa que parecía estar en un código postal diferente al de mis padres. El verdadero centro de gravedad, el sol alrededor del cual giraba el universo Miller, era su mesa. Y en su corazón, se sentaba mi hermano menor, Tyler. Tyler era el niño de oro, el heredero aparente. Siguió obedientemente a mi padre en el despiadado mundo de los bienes raíces. Se casó con Vanessa, una mujer cuyo apellido tenía tanto peso como su cuenta bancaria. Y ahora, esperaban al primer nieto Miller. Tyler era el futuro del legado Miller, una frase que mi padre repetía como un mantra. Yo, el profesor de inglés de secundaria que encontraba más valor en Shakespeare que en las opciones de acciones, era el caso de caridad residente de la familia. El golpe bajo llegó, como siempre, disfrazado de celebración. Durante los brindis, después de que mi padrino, Marcus, diera un discurso cálido, divertido y genuinamente sobre Emma y yo, mi padre se levantó. Golpeó su copa, y un silencio expectante cayó sobre la sala. Por Jason y Emma, comenzó, con voz ensayada y suave, un día maravilloso. Es verdaderamente algo ver a Jason finalmente sentando cabeza. Una oleada de risas educadas recorrió a sus secuaces. Algunas personas, saben, tardan un poco más en encontrar su camino en la vida. La ruta escénica, se podría decir. Pero él llegó. Eventualmente. Se me apretó la mandíbula. Pude sentir el calor subir por mi cuello. Luego, pasó los siguientes 5 minutos no en mí, ni en mi esposa, ni en nuestro futuro, sino en Tyler. Elogió la última aventura inmobiliaria de Tyler, se deshizo en elogios sobre el embarazo de Vanessa, llamándolos el motor del futuro de la familia. Fue una coronación pública de mi hermano, disfrazada de brindis en mi boda. Me arriesgué a mirar a Emma. Ella no sonreía. Miraba a mi padre con una expresión fría y analítica. Y cuando nuestras miradas se encontraron, me apretó la mano con fuerza por debajo de la mesa. Era un mensaje silencioso, lo veo. Estoy contigo. No estás loco. Los desaires continuaron. El fotógrafo que contrató mi padre parecía tener instrucciones específicas para documentar cada ángulo de Tyler y su esposa, mientras que yo, prácticamente, tuve que rogar por una foto con mis propios padres. Cuando finalmente acorralé al fotógrafo, él tartamudeó: mis disculpas, las instrucciones del señor Miller eran centrarse en capturar al grupo familiar principal para el portafolio. El portafolio, como si nuestra familia fuera una acción a gestionar. La noche terminó con un último gesto extraño. Mientras los invitados se marchaban, mi padre me apartó. Con esa sonrisa magnánima pegada en su cara. Me entregó una pesada y bellamente elaborada cartera de cuero. Se sentía anormalmente fría.
Un regalo de bodas, hijo, anunció, lo suficientemente alto para que otros lo oyeran, para ti y Emma, para que empiecen con buen pie. Por un momento, me quedé genuinamente sin palabras. Era la atención personal más directa que me había prestado en toda la noche. Papá, ¿de verdad no tenías que? Tonterías, dijo, dándome una palmada en el hombro con una fuerza más posesiva que afectuosa. Es solo algo útil, papeleo de planificación financiera para una pareja joven que empieza. Sabes, me preocupo. Solo revísalo con Emma cuando regresen de la luna de miel. Se trata de proteger el futuro de la familia. Sostuve el portafolio. Un escalofrío me recorrió la espalda, que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Mientras se alejaba, mi tía Cintia, la hermana de mi padre y la disidente silenciosa de la familia, me miró a los ojos. Su expresión era de profunda preocupación. Se acercó, me abrazó y susurró, con voz apenas audible, tu abuela Eleanor siempre fue la más inteligente de esta familia. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El comentario fue tan específico, tan críptico. Permaneció en el aire mucho después de que ella se fuera. No lo sabía entonces, parado allí en mi smoking, con mi hermosa nueva esposa a mi lado, pero ese portafolio no era un regalo. Era un arma. Era el primer movimiento en una guerra por mi futuro, mi independencia y una herencia secreta de $7 millones que mi abuela me había dejado. Y las palabras de la tía Cintia fueron la primera pista de que no era el único que sabía que se avecinaba una tormenta. México fue una escapada a una realidad diferente. Durante 7 días perfectos, el mundo se redujo al tamaño de nuestra pequeña cabaña frente a la playa. Éramos solo Emma y yo. Nadamos en un agua tan azul que dolía la vista, comimos pescado fresco en pequeños puestos de la playa y hablamos durante horas. Nuestras conversaciones tejieron un tapiz de un futuro que se sentía enteramente nuestro. Hablamos del tipo de padres que queríamos ser. De la casa un poco deteriorada que un día compraríamos y arreglaríamos nosotros mismos. De las tradiciones divertidas que crearíamos en ese paraíso bañado por el sol. El peso opresivo de mi familia se sentía a 1.000.000 de millas de distancia. La fría cartera de cuero permaneció cerrada en mi maleta, un mal sueño que estaba decidido a ignorar. Pero la realidad tiene una forma de alcanzarte. La burbuja estalló en el momento en que volvimos a nuestra pequeña casa en Portland. El aire era diferente. El silencio era diferente. El mundo real, con todas sus complicaciones, estaba esperando. Estábamos desempacando, con el olor a sal y protector solar de un recuerdo que se desvanecía, cuando Emma sacó la cartera de mi maleta. La colocó en nuestra cama, donde se veía extraña y ominosa contra nuestra colcha arrugada. Entonces, dijo, con voz ligera, pero con un trasfondo de cautela, ¿qué crees que hay realmente en el regalo de bodas más sospechoso del mundo? Intenté encogerme de hombros con indiferencia, pero sentí los hombros tensos. Honestamente, probablemente solo un montón de folletos brillantes de fondos de inversión, de los que él obtiene una comisión. Mi padre no sabe cómo mostrar afecto, así que ofrece consejos financieros. Es su lenguaje del amor. Emma, sin embargo, no fue tan fácil de convencer. Abrió la cartera con un tirón decidido. El contenido que extendió sobre la cama no eran folletos. Era un documento grueso, encuadernado profesionalmente, de al menos 50 páginas, completo con pestañas codificadas por colores y un número vertiginoso de líneas para firmas. La portada decía, con una fuente imponente y seria, Plan de gestión financiera y patrimonial de la familia Miller. «Guau», exhaló Emma, abriendo los ojos. Esto es mucho más que un folleto. Ella es enfermera pediátrica, y su mente está entrenada para ver patrones, para notar detalles, para comprender que la letra pequeña puede ser una cuestión de vida o muerte. Empezó a hojear las páginas, su expresión se volvía cada vez más preocupada. Yo, por otro lado, solo sentí una familiar ola de agotamiento. Era solo otra prueba, otro juego de poder, la forma de mi padre de recordarme que él era el patriarca, el que estaba a cargo. Jason, tienes que ver esto, dijo, su voz de repente aguda. Golpeó con un dedo una página bajo una pestaña etiquetada Responsabilidades fiduciarias. Esta sección de aquí, poder notarial. Me incliné sobre su hombro, mis ojos escaneando los densos párrafos de jerga legal. Todo estaba allí, expresado en el lenguaje de la protección y la prudencia.
Le otorgaría a mi padre un poder notarial duradero sobre todos mis asuntos financieros, el poder de acceder a mis cuentas, administrar mis activos, comprar y vender propiedades a mi nombre. ¿Ves?, dije, tratando de forzar un tono despreocupado. Es solo él siendo él, autoritario, controlador. Probablemente, hizo que Tyler firmara exactamente el mismo documento hace años. En su mundo, esto es lo que hace un padre responsable. Emma levantó la vista de los papeles, y su mirada fue tan intensa que detuvo mi parloteo. ¿Lo es, Jason? ¿De verdad lo es? Porque este lenguaje no es nada estándar. Señaló una frase específica. Aquí dice que tendría poder notarial en todos los asuntos financieros, presentes y futuros, declarados o no declarados. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. ¿Qué significa eso, activos no declarados? Eso no es un término normal. Es como si estuvieran buscando algo que ni siquiera saben que existe. Esa frase, activos no declarados, me golpeó como un impacto físico. Un frío pavor, agudo y nauseabundo, inundó mis venas. Era demasiado específico. Era un término de cazador. Pero todavía me resistía. Toda una vida de estar condicionado a aceptar este comportamiento, a minimizarlo, a buscar excusas, luchó contra el pánico creciente. Es probablemente solo jerga legal estándar. Podemos simplemente ignorarlo. Se aburrirá y pasará a otra cosa. ¿Lo hará?, preguntó ella, y su voz era tan suave, tan llena de una preocupación genuina que rompió mis defensas. Cariño, sé que has vivido con esto toda tu vida, pero yo no, y mi instinto grita que esto no está bien. Esto no parece un padre preocupado. Esto parece una trampa. Y necesito que seas honesto conmigo. ¿Qué es lo que posiblemente podría estar buscando? Su pregunta quedó en el aire. Un momento de verdad absoluta en nuestro flamante matrimonio. Podía seguir ocultándome, protegiéndola del veneno de mi familia, o podía confiar en ella, verdaderamente confiar en ella, y enfrentar esto juntos. La elección era obvia. Mi lealtad no estaba con los secretos de mi padre. Estaba con la mujer sentada frente a mí. Está bien, dije, mi voz. Tienes razón. Hay algo que necesito decirte. Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Caminé hacia la parte trasera de nuestro armario, con el corazón latiéndome nerviosamente contra las costillas. Saqué una vieja y rayada caja metálica con cerradura. Había pertenecido a mi abuela, Eleanor. Pesaba más que solo su contenido. Pesaba con el peso de mi mayor secreto. La puse sobre la cama junto al brillante portafolio corporativo de mi padre. El contraste era una historia en sí misma. Uno era sobre control, el otro sobre protección. Saqué la pequeña llave de mi cartera y abrí la caja. El aroma a papel viejo y lavanda seca llenó el aire. Dentro, anidado entre fotos antiguas y algunas de sus joyas, había un sobre grueso y sellado. Se lo entregué a Emma. Mi abuela me dio esto en sus últimas semanas, dije, con la voz cargada de emoción. Me hizo prometer que no lo abriría a menos que estuviera en serios problemas o hasta que hubiera encontrado a la persona en la que confiara toda mi vida. La miré a los ojos. Confío en ti con toda mi vida, Emma. Sus manos temblaron al tomar el sobre. Con cuidado, rompió el sello de cera. Dentro, había 2 documentos. El primero era un estado detallado de los activos. El segundo era una carta, de varias páginas, con la elegante y enlazada caligrafía de mi abuela. Los ojos de Emma fueron primero al estado de activos. Observé su rostro mientras su cerebro procesaba los números. Su mandíbula se relajó. Sus ojos se movieron del papel a mi cara y viceversa. 7 millones, susurró, las palabras apenas audibles. Jason, ¿qué es esto? No entiendo. Me lo dejó todo a mí, expliqué, el secreto finalmente dicho en voz alta. Acciones, bonos, una propiedad vacacional en las Islas San Juan. Su colección de libros raros, que aparentemente vale una fortuna. Fue una inversionista brillante después de la muerte de mi abuelo. Nunca le dijo a nadie de la familia el alcance total de esto. Ni siquiera a mi padre. ¿Pero por qué? ¿Por qué no dijiste nada? Su pregunta no contenía juicio, solo una pura y asombrosa conmoción.
Por eso, dije, señalando la carta en su otra mano. Léela, por favor. Entenderás. Emma desdobló la carta. Mientras empezaba a leer en voz alta, sentí como si el espíritu de mi abuela entrara en la habitación. Su voz, un escudo contra la tormenta que se avecinaba. Mi queridísimo Jason, leyó, si estás leyendo esto, entonces mi tiempo ha llegado y se ha ido. Rezo para que lo estés leyendo en un momento de alegría, junto a alguien a quien amas, y no en un momento de problemas. Pero conozco a nuestra familia, y por eso me he preparado para lo peor. Te he dejado todo lo que tengo. Por favor, no te sientas culpable. Esta decisión no es un reflejo de falta de amor por los demás, sino un reflejo de mi profunda preocupación. Amo a tu padre, pero no soy ciega a sus defectos. Te he observado toda tu vida, mi querido muchacho. He visto cómo tu padre desprecia tu corazón gentil y tu pasión por la enseñanza, porque no encaja en su gran diseño. Él mide el valor de un hombre por su patrimonio neto, y no puede comprender una riqueza que no se puede contar. Emma hizo una pausa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me miró, y yo solo pude asentir, con mi propia garganta apretada por las lágrimas no derramadas. Ella continuó, el dinero no cambia a las personas, Jason. Simplemente, revela quiénes han sido todo el tiempo. Y temo lo que el conocimiento de esta herencia revelaría sobre tu padre. Él no lo vería como tu seguridad para el futuro. Lo vería como su próxima adquisición. Intentaría controlarlo, gestionarlo, absorberlo en el imperio familiar Miller del que está tan orgulloso. Te diría que es por tu propio bien, que no estás preparado para manejarlo. Usaría el amor como un arma y la culpa como una jaula. La mano de Emma voló a su boca. Miró de la carta manuscrita a los documentos de poder notarial impresos profesionalmente. Las piezas ya no solo encajaban. Estaban formando una imagen aterradora y completa. Leyó el párrafo final y escalofriante, esto es solo para ti, Jason. Para ti y para la familia que elijas construir a tu manera. Ese es mi último deseo. Lo tengo todo arreglado con mi querida amiga y abogada de confianza, Patricia Winters. Su información de contacto está al final de esta página. Confía en ella. Ella es una fortaleza. Y por favor, te lo ruego, nunca, jamás firmes ningún documento financiero que te dé tu padre sin hablar primero con Patricia. Su amor por ti es real, pero su hambre de control es una enfermedad, y es más fuerte. Nos sentamos en un profundo silencio. Los dos conjuntos de documentos estaban extendidos en nuestra cama como ejércitos opuestos. Por un lado, la desesperada y amorosa advertencia de una abuela. Por el otro, el regalo de un padre, un caballo de Troya legal diseñado para romper todas las defensas que ella había construido. La frase activos no declarados ya no era un misterio. Mi padre no solo estaba siendo un matón. Era un cazador, y había estado acechando este premio durante años. Emma dobló cuidadosamente la carta y la volvió a guardar en su sobre. Me miró, y la sorpresa en sus ojos había sido reemplazada por un fuego feroz y protector que nunca antes había visto. Era la mirada de una esposa, una compañera, una guerrera. Está bien, dijo, con la voz desprovista de toda duda. Así que este ya no es tu problema para ignorarlo. Cogió su teléfono, con movimientos rápidos y decididos. Este es nuestro problema a resolver. Me tendió el teléfono. ¿Cuál es el número de Patricia Winters? En ese único y unificado momento, sentí un cambio en el universo. El peso sobre mis hombros no había desaparecido. Pero por primera vez en mi vida, no lo llevaba solo. Mi padre había pretendido que esa cartera fuera una herramienta de división y control. En cambio, sin saberlo, había forjado la alianza más poderosa de mi vida. Éramos un equipo, y estábamos a punto de pasar a la ofensiva. La llamada a Patricia Winters fue como encender una luz en una habitación oscura y confusa. Su voz, cuando contestó, era cálida y crepitaba con la energía de alguien que lo había visto todo. Patricia Winters al habla. Hola, Patricia. Mi nombre es Jason Miller. Mi abuela Eleanor sugirió que la llamara. Hubo un momento de reconocimiento encantado. Jason, Dios mío. Me preguntaba cuándo sabría de ti. Tu abuela hablaba de ti sin cesar, el brillante maestro. ¿Cómo estás, querido?
Estoy bien, gracias. De hecho, acabo de casarme. Oh, qué noticia tan maravillosa. Eleanor habría estado encantada, dijo. Luego su tono cambió, volviéndose más perceptivo. Pero tengo la sensación de que esta no es solo una llamada para compartir buenas noticias, ¿verdad? No, señora, no lo es. Emma me apretó la mano, una señal silenciosa de apoyo. Respiré hondo y lo conté todo, la boda, los desaires sutiles y no tan sutiles, y el centro de todo, la cartera de cuero. Mientras hablaba, Emma escaneó los documentos y se los envió por correo electrónico directamente a Patricia. Pude escuchar el débil zumbido de una impresora al otro lado de la línea. Un largo silencio siguió. Podía imaginarla en su oficina en casa, rodeada de libros de leyes, leyendo las palabras que mi padre había elegido con tanto cuidado. Fue el minuto más largo de mi vida. Finalmente, dejó escapar un suspiro, un sonido cargado de una ira cansada. Jason dijo, y toda la calidez de abuela había desaparecido, reemplazada por el tono acerado de una abogada veterana. Tu abuela era una profeta. Esto es precisamente el tipo de basura solapada y manipuladora que ella temía. Este documento es un depredador con piel de cordero. ¿Así que cree que él sabe de la herencia?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo sabe, me corrigió Patricia, con voz aguda, pero está absolutamente seguro de que existe. Está cazando, Jason. Después de que Eleanor falleció, tu padre contactó a mi oficina no menos de 4 veces. Intentaba obtener información sobre su patrimonio, insinuando que, como su único hijo, tenía derecho a una visión general. Cuando se ejecutó el testamento formal y se mostró que la mayor parte de sus activos declarados iban a la Biblioteca Pública de Seattle y a algunas otras organizaciones benéficas, se puso furioso. Me llamó personalmente y me acusó de ayudarla a ocultar activos a la familia. Ha estado obsesionado con encontrar lo que él llama el dinero real desde entonces. La confirmación me heló la sangre. Esto no era un plan reciente. Era una obsesión a largo plazo. Este poder notarial, continuó Patricia, su ira palpable a través del teléfono, es su llave maestra. Está tratando de acceder a toda tu vida financiera para poder encontrar la puerta a la bóveda que está seguro que está escondida allí. Esa frase, activos declarados o no declarados. Esa es su señal. Es una palanca legal. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Emma, hablando por primera vez, su voz clara y fuerte. Por ahora, no hagas nada, ordenó Patricia. No firmes. No te niegues. No lo discutas. Deja que él piense que eres un hijo obediente, considerando el sabio consejo de su padre. Necesitamos tiempo para adelantarnos a él. Vamos a hacerte legalmente invisible. Vamos a construirte una fortaleza. El plan era ganar tiempo. Pero habíamos subestimado gravemente la impaciencia patológica de mi padre. Al día siguiente, comenzó la Guerra Fría. No fue un ataque directo. Fue una campaña psicológica de 1000 cortes, cada uno diseñado para hacerme sentir pequeño, inseguro y desesperado por su aprobación. La primera llamada llegó mientras estaba en medio de una reunión de padres y maestros. Mi padre, Jason, hijo, solo estoy revisando, dijo, su voz goteando con preocupación sintética. Tuve un susto hoy. Mi amigo Bob se resbaló en la ducha, solo un accidente tonto. Pero su esposa tuvo un momento terrible para acceder a su cuenta conjunta para pagar el depósito del hospital. Una verdadera pesadilla burocrática. Simplemente, me hizo pensar, ya sabes, lo crucial que es para una familia tener estas cosas simplificadas. Una firma puede evitar un mundo de dolores de cabeza. Nunca mencionó el portafolio. No tenía que hacerlo. La amenaza velada flotaba en el aire, estás a un momento de mala suerte de necesitarme. Firma los papeles. Murmuré una respuesta evasiva y colgué, mi mano temblaba con una mezcla de miedo y rabia. Era tan asquerosamente manipulador. 2 días después, mi madre tomó su turno. Jason, cariño, arrulló, su voz dulce como la sacarina. Acababa de hablar por teléfono con Vanessa. Pobre cosa, está tan estresada, ya sabes, con el bebé en camino y Tyler trabajando tan duro para darles lo mejor de todo. Sería un gran alivio para ella,
para todos nosotros, saber que toda la familia está segura y estable. Al fin y al cabo, la marea alta levanta todos los barcos. La implicación era clara, mi independencia financiera era una fuente de estrés para mi cuñada embarazada. Mi deseo de privacidad estaba egoístamente sacudiendo el barco familiar. Mientras ellos manejaban los teléfonos, Tyler y Vanessa lanzaron la ofensiva en redes sociales. Fue una incesante lluvia de perfección curada. El Instagram de Vanessa se convirtió en un monumento a su riqueza. Una foto de una nueva SUV de lujo con la leyenda, recibiendo el nuevo coche familiar. Tan bendecida de tener un esposo que hace de la seguridad su prioridad número uno, almohadilla familia primero. Una foto de ellos en un restaurante con estrellas Michelin, noche de cita con mi increíble proveedor. Cada publicación era un misil cuidadosamente elaborado, dirigido a mi vida, mi carrera, mis elecciones. Era una campaña de vergüenza pública disfrazada de carrete de destacados, y empezó a afectar a Emma. Una tarde, estaba revisando su teléfono, con el rostro tenso. Acaba de publicar una foto de su guardería, dijo Emma, con la voz monótona. Parece un showroom de una revista de alta gama. Etiquetó al diseñador. Me miró, con un atisbo de dolor en sus ojos. Es una tontería, lo sé, pero siento que están tratando de hacernos sentir inadecuados, como si no fuéramos lo suficientemente buenos. La abracé. Oye, no es una tontería. Es exactamente lo que quieren que sientas. Es solo ruido. Todo esto, las llamadas, las publicaciones, es el sonido de su desesperación. Están presionando así de fuerte porque están absolutamente seguros de que hay un premio que ganar. Ella se apoyó en mí, y sentí que su determinación se endurecía de nuevo. Tienes razón. Es solo una actuación. Nuestra siguiente llamada con Patricia fue una sesión de estrategia. Le contamos sobre la creciente presión. Este es un comportamiento narcisista clásico, afirmó Patricia, con voz sombría. Están tratando de aislarte y crear una sensación de crisis. Bien, es hora de la fase 2. No más esperar a que hagan un movimiento. Vamos a construir tu fortaleza, y luego les enviaremos una invitación formal para que vengan y se maravillen con sus muros impenetrables. El plan era audaz. Era aterrador. Y era absolutamente brillante. No íbamos a defendernos sin más. Íbamos a tender una trampa propia, usando su propia arrogancia y codicia como cebo. La guerra de los 1000 cortes estaba a punto de terminar, y una única y decisiva batalla estaba a punto de comenzar. Las 2 semanas siguientes, se sintieron como vivir en una película de espías. En la superficie, nuestras vidas eran completamente normales. Iba a la escuela, corregía ensayos sobre el Gran Gatsby y trataba de explicar el simbolismo de la luz verde a adolescentes más interesados en sus teléfonos. Emma trabajaba largos turnos en el hospital, su calma era una presencia reconfortante para los padres preocupados. Pero por las noches, nuestra pequeña mesa de cocina se transformaba en una sala de guerra. Patricia Winters, nuestra general de 70 y tantos años, nos guiaba con la precisión de una mariscal de campo experimentada. Nos guió a través del proceso de creación de un fideicomiso inquebrantable e irrevocable. El nombre mismo sonaba como una armadura. Piensen de esta manera, explicó una tarde, con su voz nítida a través del altavoz. Ahora mismo, la herencia está a tu nombre. Es tu activo. Si firmas ese poder notarial, tu padre tiene un derecho legal para administrarla. Pero una vez que traslademos cada acción, cada título de propiedad, cada último dólar al fideicomiso Eleanor Miller, esos activos ya no pertenecerán a Jason Miller. Pertenecerán al fideicomiso. El fideicomiso es una entidad legal separada, como una corporación. Tú, Jason, serás el beneficiario, lo que significa que recibes los beneficios. Yo seré la fideicomisaria, la administradora que está legalmente obligada a actuar solo en tu mejor interés. El poder notarial de tu padre no valdría nada. Sería el rey de un castillo vacío. El proceso fue empoderador. No solo nos estábamos escondiendo. Estábamos construyendo. Cada documento que firmamos, cada formulario que notaríamos, se sentía como colocar otra piedra en el muro de nuestra fortaleza. Vi una nueva faceta de Emma. Era meticulosa, hacía preguntas agudas y perspicaces, captando detalles que incluso yo había pasado por alto.
Éramos un equipo, revisando documentos legales, con nuestros marcadores chirriando en el silencio de la noche. Fue lo más romántico que habíamos hecho jamás. Mientras tanto, la guerra psicológica de mi familia continuó sin cesar. Las llamadas de mi padre se hicieron más frecuentes. Sus cuentos con moraleja, más transparentemente manipuladores. Mi madre, habiendo fracasado con el viaje de culpa, ahora cambió al modo organizativo. Jason, cariño, estoy planeando una cena familiar adecuada para dar oficialmente la bienvenida a Emma a la familia, anunció por teléfono una tarde, en algún lugar encantador. Ya es hora de que nos sentemos todos juntos. Emma y yo sabíamos lo que era esto. Esto no era una cena de bienvenida. Era un escenario. Era el escenario para el acto final de su obra, donde el hijo obediente finalmente vería la luz y firmaría los papeles en una reunión familiar llorosa y feliz. Estaban tendiendo una trampa. Simplemente, no se dieron cuenta de que nosotros teníamos una propia. Él quiere una cena familiar, le dije a Emma y Patricia en nuestra llamada nocturna. Una sonrisa lenta y fría se extendió por mi rostro. Bien, démosle una, pero lo haremos en nuestros términos. La voz de Patricia estaba llena de sombría satisfacción. Excelente. El depredador demasiado confiado siempre cae directamente en la trampa. Él cree que es el director, pero no tiene idea de que hemos cambiado el guión. Las últimas y audaces piezas de nuestro contraplan encajaron en su lugar. La parte más difícil me correspondió a mí, tenía que llamar a mi padre y sonar como si, finalmente, me estuviera rindiendo. Ensayé la conversación en mi cabeza una docena de veces antes de marcar su número. Mi mano estaba sudorosa mientras el teléfono sonaba. Papá, dije cuando contestó. Dejé que un tono de cansada resignación se filtrara en mi voz. Hola, soy yo. Jason. ¿Todo bien? Sí, sí. Escucha, Emma y yo, hemos estado hablando mucho, y hemos estado revisando esa cartera que nos diste. Hice una pausa, dejándolo saborear el momento. Casi pude escucharlo enderezar la espalda, un cazador sintiendo que su presa se cansaba. Oh, ¿en serio? Sí. Y, bueno, tenías razón. Es mucho en lo que pensar, y probablemente nos supera. Las palabras me supieron a ceniza en la boca, pero las forcé a salir. Nos gustaría hablarlo todo. ¿Qué tal esa cena familiar que mencionó mamá? Podemos reunirnos. De hecho, ¿por qué no hago una reserva para nosotros el próximo sábado, en algún lugar agradable? Yo invito. Era el cebo perfecto, yo, el maestro financieramente irresponsable, ofreciéndome a pagar una cena elegante. Era una clara señal de capitulación. Estaba siendo un adulto maduro. Estaba siguiendo las reglas. Esa es una idea fantástica, hijo, dijo, la falsa calidez brotando por el teléfono. Estoy orgulloso de ti. Esa es una decisión muy responsable. Se lo haré saber a tu madre. Nos vemos el sábado. Colgué, con el corazón martilleando contra mis costillas. La trampa estaba puesta. El cebo, tomado. Quedaba una última llamada por hacer. Esta era para mi corazón, no para el plan. Marqué a mi tía Cynthia. Ella había sido la única en ofrecer una críptica palabra de apoyo, la única que me había mirado con algo más que decepción o lástima. Tía Cynthia, comencé, mi voz más baja, más honesta. Necesito pedirte un gran favor, y tienes todo el derecho del mundo a decir que no. Le conté todo, la historia completa, la herencia, los documentos, la presión implacable y el contraplan para la cena del sábado. No me guardé nada. Expuse mi estrategia y mi miedo. No te estoy pidiendo que luches por mí, dije, con la voz cargada de una emoción que no pude nombrar. Nunca te pediría que te pusieras en medio de una guerra con tu propio hermano. Yo solo, no soporto la idea de estar en esa habitación a solas con ellos. Necesito a una persona allí que sepa la verdad. Una persona que pueda ser un testigo. ¿Vendrás a cenar el sábado? Un largo y pesado silencio se extendió por la línea. Podía escuchar su respiración, un ritmo suave y tembloroso. Contuve la respiración. Eleanor era mi hermana mayor, dijo finalmente, su voz imbuida de una fuerza repentina y feroz. La vi enfrentarse a Richard toda su vida.
Estaría muy enojada conmigo si no apoyara a su hijo. Dime la hora y el lugar, Jason. Estaré allí. Cuando colgué el teléfono, una sola lágrima de gratitud rodó por mi mejilla. Miré a Emma, que me había estado observando, con los ojos llenos de amor. Nuestra fortaleza estaba construida. Nuestra espada, afilada. Y ahora teníamos un aliado observando la puerta desde dentro. La cuenta regresiva para el sábado había comenzado. El sábado por la noche, Portland se cubrió con la atmósfera pesada y cargada de una tormenta inminente. Había elegido una antigua churrasquería llamada de Governor Stable. Era el tipo de lugar que mi padre adoraba, todo paneles de madera oscura, sillones de cuero profundos y un servicio silencioso y reverente. Era una catedral del capitalismo, un lugar donde el poder era el plato principal. Lo quería en su terreno. Quería que se sintiera completamente, inquebrantablemente confiado, antes de quitarle el suelo bajo los pies. Cuando Emma y yo llegamos, ya estaban instalados en un gran reservado circular, la mesa un escenario para el drama que se avecinaba. Mi padre, Richard, sentado a la cabecera, un rey benévolo que supervisaba su dominio. Mi madre, Diane, a su lado, su sonrisa una máscara perfecta y legible. Frente a ellos, Tyler y Vanessa estaban absortos en sus teléfonos, levantando la vista solo el tiempo suficiente para darnos una mirada de evaluación complaciente. En el extremo del reservado, se sentaba la tía Cynthia. Se veía nerviosa, pero cuando nuestras miradas se encontraron, me dio un pequeño y decidido asentimiento. Fue como un trago de valor directo al corazón. Jason. Emma. Ahí están, tronó mi padre, su voz resonando ligeramente en el tranquilo restaurante. Ya estaba actuando. Nos tomamos la libertad de pedir una botella de Cabernet Napa favorito de tu madre. Para celebrar la ocasión. La conversación trivial que siguió fue una clase magistral de guerra psicológica. Fue un ballet tortuoso de agresión pasiva. Oh, este lugar es encantador, Jason, comentó Vanessa, mirando a su alrededor con ojo crítico. Me recuerda a un lugarcito al que Tyler me llevó en Nueva York, aunque, por supuesto, la carta de vinos allí era un poco más extensa. Tyler intervino, lanzándose a una larga y aburrida historia sobre un nuevo proyecto de condominios en el que estaba trabajando, asegurándose de soltar frases como financiamiento de 9 cifras y una comisión que te haría llorar. Todo era para mi beneficio, un recordatorio del vasto abismo entre su mundo y el mío. Mi madre se volvió hacia Emma entonces. Emma querida, dijo, con voz melosa, ahora que eres una Miller, ¿has pensado en tu trayectoria profesional? La enfermería es tan noble, pero debe ser agotadora. Vanessa está haciendo la transición a un rol de consultora para la fundación de su familia. Todo se trata de la gestión de marca. Mucho más flexible para cuando llegue el bebé. A pesar de todo, sonreí. Asentí. Hice preguntas educadas y vacías sobre sus vidas. Emma, mi roca, desempeñó su papel con una actuación digna de un Oscar, de interés recatado. Su mano, una presión constante y reconfortante en mi rodilla debajo de la mesa. Éramos 2 actores en una obra, esperando nuestra señal. La señal llegó después de que los platos principales, enormes y sangrientos filetes para ellos, un modesto trozo de pescado para mí, fueran retirados. Mi padre se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre el impecable mantel blanco. El espectáculo había terminado. Era hora de los argumentos finales. Bueno, hijo, comenzó, su voz bajando al tono serio y confidencial que usaba cuando estaba a punto de sentar la ley. Esta ha sido una noche maravillosa, pero creo que es hora de que nos ocupemos del verdadero propósito de esta reunión. Miró alrededor de la mesa, un orgulloso general dirigiéndose a sus leales tropas. Tu madre y yo, y Tyler y Vanessa, estamos tan complacidos de que tú y Emma finalmente se tomen su futuro tan en serio como nosotros. Extendió la mano a su lado y sacó la hermosa cartera de cuero, colocándola en el centro de la mesa con un suave y definitivo golpe. Allí yacía, como una bomba sin explotar. Así que, y continuó, sus ojos clavados en mí, confío en que has tenido tiempo de revisar los documentos. Estoy seguro de que los ves por lo que son, un gesto de amor y una necesidad práctica. ¿Estás listo para firmar y oficialmente poner tus finanzas bajo la protección del plan familiar? El silencio en el reservado era absoluto. Se sentía como si todo el restaurante contuviera la respiración.
Tyler sonreía, saboreando ya la victoria. Mi madre irradiaba felicidad, su rostro una máscara de orgullo maternal. Creían que me tenían. Creían que su campaña de 1000 cortes había funcionado. Creían que finalmente me habían roto. Tomé un sorbo de agua lento y deliberado. Dejé que el silencio se prolongara, retorciendo la tensión en el aire hasta que fue casi insoportable. Luego, con cuidado, coloqué mi vaso de nuevo sobre la mesa, enfrenté la mirada expectante de mi padre y sonreí. Gracias por tu preocupación, papá, dije, mi voz perfectamente nivelada, completamente tranquila. Realmente aprecio el gesto, pero no será necesario. La sonrisa confiada en el rostro de mi padre se congeló, luego comenzó a resquebrajarse por los bordes. ¿Qué quieres decir con que no será necesario? Quiero decir, dije mientras me llevaba la mano al bolsillo interior de mi propio blazer, que Emma y yo ya hemos hecho nuestros propios arreglos para nuestro futuro financiero. Saqué un único documento, cuidadosamente doblado, no un coloso de 50 páginas encuadernado en cuero, sino solo un trozo de papel. Lo desdoblé y lo coloqué sobre la mesa, directamente encima de su portafolio. El simple y elegante membrete del bufete de abogados de Patricia Winters estaba en la parte superior. Mi padre lo tomó, su expresión cambiando de confianza a confusión. Observé sus ojos escanear el único párrafo de la página. Vi el momento exacto en que el nombre se registró en su cerebro, las palabras formándose en sus labios en un susurro incrédulo, el fideicomiso Eleanor Miller. Me miró, con los ojos muy abiertos por una confusión que rápidamente se agrió en sospecha. ¿Qué es esto? ¿Qué activos? ¿De qué diablos estás hablando? Estoy hablando del legado de la abuela Eleanor, dije, y mi voz no vaciló. Era clara y fuerte. El que ella consideró oportuno confiarme, y el que ahora, con la ayuda de su abogada, he puesto en un fideicomiso legalmente vinculante e irrevocable. Un fideicomiso que asegura que sus deseos serán honrados. Un fideicomiso que protege su legado de cualquiera, y me refiero a cualquiera, que intente controlarlo o gestionarlo mal. El color se le fue de la cara a mi padre. Sucedió tan rápido, fue como ver una película al revés. La sangre simplemente desapareció, dejando tras de sí una máscara gris pálida de shock. Él entendió. En ese único y horrible instante, lo entendió todo. Los años que había pasado persiguiendo un fantasma habían terminado. El premio que estaba a segundos de apoderarse se había vaporizado en una niebla legal que nunca podría penetrar. No había ira todavía, solo el puro y vacío shock de un manipulador maestro que acababa de ser completa y absolutamente superado. Tyler, siempre el leal teniente, rompió el silencio atónito. ¿De qué estás hablando? ¿Qué dinero? La abuela dejó su dinero a un montón de organizaciones benéficas. Todos vimos el testamento. ¿Lo hiciste?, pregunté, volviendo mi mirada hacia él. ¿O es solo lo que te dijeron que creyeras? Y esa fue la señal para la sorpresa final del día. La tía Cynthia habló, su voz tranquila, pero resonando con una claridad que cortó la tensión como una campana. Basta, Richard, dijo, mirando directamente a su hermano, sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos estaban firmes. Por una vez en tu vida, simplemente, basta. La cabeza de mi padre se giró para mirarla, su conmoción, finalmente, dio paso a un gruñido. Tú mantente al margen, Cynthia. Esto es asunto de familia. No, dijo, y su voz se hizo más fuerte. No lo haré. Soy familia, y me he mantenido al margen durante demasiado tiempo, por un sentido equivocado de mantener la paz. Pero la paz en esta familia es una mentira. Te he visto despreciar y menospreciar a este muchacho toda su vida. Te vi hacer exactamente lo mismo con nuestra hermana Eleanor después de que papá murió, tratando de apoderarte de sus finanzas, diciéndole que no era capaz. No has cambiado en 40 años. Tomó un aliento tembloroso. Eleanor me dijo lo que estaba haciendo. Me dijo que estaba creando un fondo protegido para Jason porque sabía que harías algo exactamente así. Ella vio venir este día, Richard. Te vio a ti. La acusación, tan específica y pública, proveniente de su propia hermana, fue la chispa que encendió el polvorín. La conmoción de mi padre detonó en una rabia pura e incontenible. La máscara del patriarca benévolo no solo se deslizó. Fue obliterada.
Golpeó la mesa con el puño, con un estruendo ensordecedor. Los cubiertos saltaron. El vino se derramó en las copas. Las cabezas en todas las mesas cercanas se giraron para mirar. Ese dinero debería haber ido a la familia, rugió, su rostro se tornó de un color púrpura oscuro y manchado. Su voz era un sonido áspero y feo que no pertenecía a esa habitación tranquila y cara. Debería haber ido a gente que sabe qué hacer con él. Yo construí esta familia. Yo construí este legado de la nada mientras él estaba perdiendo su vida en libros polvorientos y niños ingratos. Tyler tiene oportunidades. Inversiones inmobiliarias que podrían triplicar ese dinero. Nos pertenece por derecho. La confesión, escupida en un torrente de furia egocéntrica, quedó suspendida en el aire, desnuda y grotesca. Lo había dicho. Finalmente, había admitido la verdad. Nunca se trató de protegerme. Se trataba de saquearme. Lo miré, a este hombre furioso y patético. Y por primera vez en mis 34 años, no sentí absolutamente ningún miedo, solo una profunda y vasta lástima. Lenta y deliberadamente, doblé mi servilleta de tela y la puse sobre la mesa. Me levanté, y Emma, mi inquebrantable compañera, se levantó conmigo. La discusión, dije, mi voz fría y clara, cortando su balbuceante rabia, ha terminado. Les dimos la espalda y nos marchamos. Pasamos junto a los rostros atónitos de los otros comensales, junto a los camareros horrorizados. Al llegar a la entrada del restaurante, pude oír a mi padre bramar mi nombre, su voz rota por la impotencia. No miré hacia atrás. La tormenta, finalmente, había estallado, y habíamos caminado por el corazón de ella, completamente ilesos. El viaje a casa desde la churrasquería fue surrealista. Las luces de la ciudad de Portland se extendían en un borrón de acuarela. Pero el mundo dentro de nuestro coche estaba completamente en silencio. No era un silencio tenso o de enojo. Era la quietud profunda y resonante que viene después de una explosión masiva. La adrenalina iba cediendo lentamente en mi sistema, dejando atrás una extraña sensación de calma, hueca. La guerra había terminado. Habíamos ganado. Cuando cruzamos la puerta principal de nuestra pequeña casa, el silencio se sentía diferente a antes. Ya no era el silencio de la ansiedad, de esperar la próxima llamada telefónica. Era el silencio del santuario. Era el silencio de un espacio que era verdaderamente, finalmente, nuestro. Emma entró en la cocina y regresó con 2 vasos de agua helada. Me dio uno, nuestros dedos rozándose. Su toque era eléctrico, anclándome al momento presente. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave en la quietud de la habitación. Tomé un largo trago de agua fría, la simple sensación un ancla bienvenida. La miré a ella, a mi esposa, mi compañera, mi cómplice, mi heroína. Creo que sí, dije, y las palabras me sorprendieron por su honestidad. Me siento ligero. Como si un peso de 50 libras, que ni siquiera sabía que llevaba, se me hubiera quitado de la espalda. Una hermosa y genuina sonrisa se extendió por su rostro, iluminando sus ojos cansados. Estuviste increíble esta noche, Jason. Nunca he estado más orgullosa de ti. Fuiste tan fuerte. Fuimos fuertes, la corregí, extendiendo la mano para tomar la suya. Su calor se extendió a mis dedos fríos. Lo digo en serio, no podría haber hecho nada de esto sin ti. Cuando viste esos papeles por primera vez, cuando señalaste esa cláusula de activos no declarados, ese fue el momento en que todo cambió. Me diste el valor para ver lo que realmente estaba sucediendo en lugar de simplemente poner las mismas viejas excusas. Fuiste tú quien me hizo creer que podíamos defendernos. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, un peso cómodo y familiar. Esto nunca fue solo una herencia, ¿verdad? No, dije, la verdad completa asentándose en mis huesos. El dinero era solo la lupa. Solo hizo que la enfermedad en mi familia fuera imposible de ignorar. Esto se trataba de si iba a pasar el resto de mi vida como un personaje secundario en su historia, o si íbamos a escribir la nuestra. Miré alrededor de nuestra acogedora y ligeramente desordenada sala de estar, al sillón desgastado que habíamos encontrado en una tienda de segunda mano, a las fotos graciosas de nuestros amigos pegadas en el refrigerador, a la pila de libros que amenazaba con desbordarse de la mesa de café. Elijo esto. Nos elijo a nosotros.
Ella levantó la cabeza y me besó. Un beso profundo y lleno de un mes de miedo tácito y una noche de alivio triunfante. Yo también, susurró contra mis labios. Y para que conste, ya no es tu herencia. Es nuestro futuro, y lo protegimos esta noche. Nuestro momento de paz agotada y feliz, se rompió inevitablemente por el zumbido estridente de mi teléfono celular. Miré la pantalla. Un mensaje de texto de mi madre, por supuesto. Con un profundo suspiro, lo abrí y lo leí en voz alta a Emma. Jason, nunca en mi vida me había sentido tan decepcionada y avergonzada. La escena que creaste fue asquerosa. Tu padre solo trataba de ayudarte, y le pagaste su amor con humillación pública. Has roto el corazón de tu padre y has avergonzado a toda esta familia. Dejé escapar una risa corta y amarga. Ni una sola palabra de disculpa, ni un atisbo de introspección, solo un torrente de culpa manipuladora derramada como gasolina para tratar de encender un nuevo fuego. ¿Roto su corazón o su acceso a un fondo ilícito de $7 millones? Emma negó con la cabeza, con una expresión de cansado disgusto. Ni siquiera respondas. Simplemente, bórralo. ¿Lo hice? El pequeño acto de deslizar mi pulgar por la pantalla se sintió como un acto final y definitivo de desafío. Una hora después, mientras nos preparábamos para acostarnos, mi teléfono volvió a sonar, un número desconocido. Casi lo ignoro, pero algo me hizo contestar. Hola. ¿Jason? Soy yo, el tío Greg. Su voz era delgada y aguda, teñida de una vergüenza patética y acuosa. Escucha, ¿yo? Oh, Dios, Jason, lo siento mucho por lo de esta noche. Por todo. Está bien, dije, mi voz monótona. No tenía energía para la ira, solo un vasto y cansado vacío. Tienes que entender, tartamudeó, las palabras atropellándose en un apuro desesperado. Richard, él tiene agarrado a todo el mundo. Mi trabajo en su empresa. Mi hipoteca. El CEO firmó el préstamo de nuestra casa. No soy fuerte como tú, Jason. Soy un cobarde. Lo sé. Tío Greg, dije en voz baja. Ha estado obsesionado con encontrar el dinero de Eleanor durante años, confesó, su voz bajando, desde que vendió su vieja casa. Estaba convencido de que ella lo había guardado en algún lugar, y estaba furioso porque no se lo había dado a él para que lo invirtiera. Pensó que tú serías una presa fácil, una persona blanda. Tomó un aliento tembloroso. Lo siento mucho, muchísimo, por haberle seguido el juego. Aprecio la llamada, tío Greg, dije, y lo decía en serio. No excusaba su complicidad, pero la disculpa fue una pequeña grieta de luz en la asfixiante oscuridad del engaño de mi familia. Era más de lo que jamás obtendría de mis propios padres. Colgué el teléfono. Al día siguiente, un domingo fresco y luminoso, la tía Cynthia vino a vernos. No llegó con las manos vacías. Trajo una caja de cartón grande y polvorienta. Dentro, había álbumes de fotos familiares antiguos, los que mi abuela había guardado. Durante horas, los tres nos sentamos en la mesa de la cocina, con el aroma a café recién hecho en el aire. Mientras Cynthia nos mostraba las fotos, pintó un retrato de mi abuela que yo solo había conocido a pinceladas. Eleanor, la mujer tranquila pero ferozmente independiente que, en secreto, había aprendido sobre el mercado de valores en la década de 1970. Eleanor, quien se había enfrentado a los intentos de mi padre de manejar sus finanzas después de la muerte de mi abuelo. Ella vio ese mismo fuego independiente en ti, Jason, dijo Cynthia, su dedo trazando una foto de un yo más joven y sonriente. No el fuego ruidoso y arrogante que tiene tu padre, el tipo que quema cosas. El tuyo es un fuego tranquilo, un fuego de maestro, el tipo que, lenta y pacientemente, construye cosas. Al mirar esas fotografías descoloridas, al escuchar esas historias, sentí una conexión con mi abuela que iba mucho más allá del dinero. La confianza que había creado no era solo un escudo legal. Era el capítulo final de su propia larga historia de rebelión silenciosa. Era el cumplimiento de su legado. Esa noche, después de que Cynthia se fue, Emma y yo nos sentamos y redactamos un correo electrónico. Era una declaración de independencia. Establecimos nuestras nuevas fronteras, no más visitas sorpresa, no más discusiones sobre dinero, nunca más. Cualquier comunicación futura, tendría que ser respetuosa y honesta.
No asistiríamos a ninguna fiesta familiar o reunión, en el futuro previsible, hasta que sintiéramos que se había producido un cambio genuino. Estábamos construyendo un muro. No un muro de ira construido con rencor, sino un muro saludable construido con respeto propio. Un muro para definir dónde terminaba su influencia tóxica y dónde comenzaba nuestra nueva vida. La tormenta había terminado. El largo y difícil trabajo de reconstrucción apenas comenzaba. Los 3 meses siguientes fueron los más pacíficos de mi vida adulta. El silencio de mis padres fue un regalo. No hubo llamadas telefónicas manipuladoras, ni mensajes de texto cargados de culpa, ni publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales. Era como si una fiebre constante y de bajo grado, que ni siquiera sabía que tenía, finalmente se hubiera roto. Rechazamos las invitaciones perfunctorias a las cenas de los domingos y la barbacoa del 4 de julio. Éramos, por primera vez, verdaderamente libres. La vida se instaló en un ritmo hermoso y simple. Encontré una renovada pasión por mi trabajo, por mis estudiantes. Emma, ya sin el estrés del drama de mi familia, parecía irradiar. Empezamos a buscar casas en línea, soñando con un pequeño patio y una habitación para un vivero. Estábamos construyendo un futuro, ladrillo a ladrillo, sobre una base que era enteramente nuestra. Pero el pasado, como dicen, nunca es verdaderamente pasado. Se presentó en nuestra puerta, una lluviosa noche de martes de octubre. Abrí la puerta y me quedé atónito al encontrar a mi hermano, Tyler, de pie en nuestro porche, empapado y derrotado. El costoso traje a medida que siempre usaba estaba arrugado y húmedo. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, era un desastre. La arrogancia y la confianza del niño de oro se habían ido, reemplazadas por la mirada de ojos hundidos y atormentada de un hombre que ha tocado fondo. Se veía más pequeño de alguna manera. Jason, dijo, su voz apenas un graznido. ¿Puedo entrar? Estaba tan sorprendido que simplemente me hice a un lado y lo dejé pasar. Emma salió de la cocina, secándose las manos con un paño de cocina, su expresión se endureció inmediatamente con cautela cuando vio quién era. Tyler se quedó goteando en nuestra entrada, mirando nuestra pequeña sala de estar como si fuera un país extranjero. Parecía estar catalogando los muebles de segunda mano, las estanterías desbordantes, la vida tan diferente a la suya. ¿Qué quieres, Tyler?, pregunté. Mi voz no estaba enojada, solo cansada. Finalmente, me miró a los ojos, y pude ver el pánico crudo arremolinándose en ellos. Estoy en problemas, Jason, soltó, las palabras atropellándose en una desesperada y rota prisa. Problemas de verdad. El gran proyecto de condominios. La financiación se cayó. Todo se está derrumbando. Estoy endeudado hasta los ojos. Los acreedores están llamando a mi casa. Están llamando a los padres de Vanessa. Es una pesadilla. Se hundió en nuestro sofá, un mueble que probablemente costaba menos que sus zapatos, y se cubrió la cabeza con las manos. Vanessa, me va a dejar, ahogó. Empacó una maleta anoche. Dijo que esto no era lo que esperaba. Dijo que si no podía mantener el estilo de vida, se llevaría al bebé y regresaría con su familia a California. Me llamó un fracaso. La historia era tan perfecta y trágicamente acorde al personaje de todos ellos, que sentí una punzada amarga de algo que no era exactamente satisfacción. Era simplemente, una profunda y vasta tristeza. Lamento escuchar eso, Tyler, dije, y una pequeña parte de mí lo sentía. Pero la parte más grande esperaba la inevitable propuesta. Llegó como se esperaba. Necesito un préstamo, Jason, dijo, su voz bajando a un susurro desesperado. Levantó la vista, sus ojos suplicando. Uno grande. Solo para ponerme de pie de nuevo. Sé que lo tienes. Papá me lo dijo después de esa noche, dijo que tienes millones. Tienes que ayudarme. Somos hermanos. Somos hermanos. Las palabras, que nunca había usado con sinceridad en su vida, fueron una píldora amarga. Papá te envió aquí, ¿verdad?, pregunté en voz baja. Este es su último esfuerzo. El rostro de Tyler se arrugó, los últimos vestigios de su orgullo desintegrándose. Asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, admitió, su voz quebrándose. Dijo que era mi única oportunidad. Todo esto,
la presión, el poder notarial, todo fue porque ya me estaba ahogando en ese entonces. Sabía que acudía él en busca de ayuda el año pasado. Y me dijo que la única forma en que me sacaría a flote era si podía poner sus manos en el dinero de la abuela. Dijo que era una solución más elegante. La frialdad del asunto me dejó sin aliento. Estaba dispuesto a sacrificar mi seguridad financiera para cubrir los errores de su hijo favorito. Incluso me hizo espiar a la abuela en sus últimos meses, confesó Tyler. La vergüenza le impedía mirarme, revisando su correo cuando la visitaba, tratando de hacerse amigo de sus enfermeras para ver si hablaba de sus finanzas. Estaba obsesionado. Lo llamó diligencia de vida. Miré a este hombre roto, mi hermano, y la ira que esperaba sentir, fue reemplazada por algo más, lástima y un destello de una idea. Un camino a seguir que no se trataba de venganza, sino de romper el ciclo. Una idea inspirada en el recuerdo de la mujer a la que ambos habían intentado explotar. Emma se sentó a mi lado, una presencia silenciosa y sólida. No te daremos dinero, Tyler, dijo, su voz firme, pero no cruel. Eso sería como darle un vaso de agua a un hombre que se ahoga. Levantó la cabeza bruscamente, un destello de su vieja y arrogante ira regresó. ¿Por qué no? Es solo dinero para ti. ¿Tienes tanto? No, dije, inclinándome hacia adelante, capturando su mirada. Estás equivocado. No es solo dinero. Es un legado. Y tirarlo para tapar los agujeros de tu barco que se hunde, sería un insulto a la mujer que lo construyó. Tomé un respiro. Así que, no te daré un préstamo, pero sí te ayudaré. Me miró, confundido. Pagaré el mejor equipo de asesoramiento financiero del Estado, dije, mi voz firme. Personas que se sentarán contigo, revisarán cada una de tus deudas y te ayudarán a crear un plan real y sostenible para salir de este agujero. No un rescate, una reestructuración. Pagaré un coach de negocios para que te enseñe cómo dirigir una empresa de verdad, no solo a jugar con el dinero de papá. Y pagaré un terapeuta para ti, para que empieces a desenredar el lío que papá ha hecho en tu cabeza durante los últimos 30 años. Hice una pausa, dejando que la oferta calara. La abuela me ayudó una vez, cuando estaba en la universidad y tan arruinado que cenaba ramen todas las noches. No solo me dio un cheque. Se sentó conmigo, me ayudó a hacer un presupuesto y CEO firmó un pequeño préstamo para un coche fiable para que pudiera conseguir un trabajo a tiempo parcial. Me enseñó a solucionar el problema, no solo a ignorarlo. Esa es la ayuda que te ofrezco. El tipo de ayuda que ella habría ofrecido. Es la única oferta sobre la mesa. Me miró, completamente atónito. Había venido pidiendo una limosna, una solución rápida. Yo le ofrecía un salvavidas, pero uno que requería que aprendiera a nadar. Se burló, un sonido amargo y roto, y salió de la casa dando un portazo. Pensé que eso era el final. Pero una semana después, mi teléfono sonó. Era Tyler. ¿Esa oferta sigue siendo buena?, preguntó, su voz pequeña y humilde. Sí, Tyler, dije. Lo es. La confrontación final y tranquila ocurrió un mes después, en el baby shower del hijo de Tyler. Asistimos, no por mis padres, sino para apoyar a Tyler, quien acababa de comenzar el agotador proceso de reunirse con los consejeros. Se veía mejor, cansado, pero con una chispa de algo nuevo en sus ojos, esperanza. Mi padre, por supuesto, me acorraló junto a la mesa de regalos. Parecía más viejo, más canoso, la pérdida de control lo había envejecido visiblemente. Jason, dijo, su voz baja y llena de resentimiento, escucho que estás ayudando a tu hermano. Un hijo debería poder recurrir a su padre, no a su hermano menor y a todo lo demás, menos a ti. Le estoy ayudando, papá, dije, mi voz tranquila y clara. Ese dinero, siseo. Tu abuela habría querido que mantuviera fuerte a esta familia, no para pagar psiquiatras y contadores. Lo miré directamente a los ojos, y todos los años de miedo e intimidación habían desaparecido. Consumidos en el fuego de los últimos meses. No tienes ni idea de lo que la abuela habría querido, dije. Mi voz tranquila, pero con un peso innegable. La gente cercana interrumpió sus conversaciones para escuchar. Estoy ayudando a mi familia.
Estoy ayudando a mi hermano a aprender el valor de la independencia, algo que tú nunca le enseñaste porque su dependencia te servía. Le estoy ayudando a salir del peso aplastante de tus expectativas. Di un pequeño paso más cerca. Así que déjame ser perfectamente claro, te detendrás. Me tratarás a mí, tratarás a mi esposa y tratarás a tu hijo con respeto. O no verás a ninguno de nosotros, incluido tu nuevo nieto, de nuevo. La elección es tuya. Le di la espalda a su rostro atónito y sin palabras, y caminé para unirme a Emma y Tyler. El ciclo se había roto. La base para algo nuevo, algo más saludable, finalmente se había establecido. Las estaciones cambiaron. El otoño se fundió en un húmedo invierno de Portland, luego dio paso a los tímidos brotes verdes de la primavera. El silencio de mis padres abrió un vasto espacio, que permitió que crecieran cosas nuevas, y así fue. Tyler, sorprendentemente, se estaba apegando al plan. Estaba trabajando más duro que nunca en su vida, no para construir un imperio, sino para salvar la suya. Estaba vendiendo los coches de lujo y los relojes llamativos. Él y Vanessa se mudaron a un pequeño apartamento alquilado. Ella no lo había dejado. Al verlo intentar genuinamente ser un hombre mejor, contra todo pronóstico, algo se había reavivado entre ellos. Él y yo empezamos a hablar de verdad, por primera vez desde que éramos niños. Hablamos de la presión a la que ambos habíamos estado sometidos de diferentes maneras. Lentamente, y con cautela, nos estábamos convirtiendo en hermanos. ¿Y Emma y yo? Éramos más felices de lo que jamás había creído posible. Usamos una parte significativa de la herencia para dos propósitos específicos. El primero fue la creación del Fondo de Becas Eleanor Miller, una subvención perpetua para estudiantes desfavorecidos en Oregón que querían ser maestros. Se sintió como el tributo más apropiado a la tranquila sabiduría de mi abuela y a la pasión de mi propia vida. Asistimos a la primera ceremonia de entrega de premios, y escuchar a la beneficiaria, una joven brillante de un pueblo rural pobre, hablar de sus sueños fue 1000 veces más satisfactorio que comprar un coche nuevo. El segundo fue una casa. No una mansión extensa como la en la que crecí, sino una hermosa casa antigua estilo craftsman en un barrio tranquilo con un gran roble nudoso en el patio trasero y suficiente espacio para un jardín. Un lugar que se sintió como un hogar desde el momento en que entramos. Un lugar para construir nuestros propios recuerdos, nuestras propias tradiciones, un lugar para formar una familia. Una brillante tarde de sábado de mayo, estábamos en lo que se convertiría en la habitación del bebé. La habitación estaba vacía, excepto por unas pocas latas de pintura y una escalera. Estábamos pintando las paredes de un suave y esperanzador color amarillo. La luz del sol se filtraba por la gran ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. La casa estaba en paz, llena del olor a pintura fresca y la promesa ilimitada del futuro. Había traído la pequeña caja metálica con cerradura de nuestro antiguo apartamento. Queriendo encontrar un lugar permanente para ella, decidí colocar algunos de los libros más preciados de mi abuela en una estantería empotrada en la guardería. Mientras tomaba su favorito, una copia desgastada de los poemas de Mary Oliver, un pequeño trozo de papel doblado, amarillento por el tiempo, se deslizó entre las páginas y cayó al suelo como una sola hoja. Me agaché y lo recogí. Era otra nota con su familiar y elegante caligrafía. Mi corazón dio un vuelco, pero al desdoblarlo, vi que esta no era una advertencia. Era una bendición. Decía, mi queridísimo Jason, si estás leyendo esto, espero que sea dentro de muchos años. Espero que tu vida esté llena. Quiero contarte un último secreto, el dinero no es la herencia. El dinero es solo una herramienta. La verdadera herencia es la libertad de elegir. La libertad de construir una vida a tu manera, de amar a quien quieras amar y de encontrar tu propia definición de una vida rica. Vete ahora, y construye la familia que siempre mereces tener. El papel temblaba en mi mano. Levanté la vista, y mis ojos se posaron en Emma, mi hermosa, fuerte e increíble esposa. Su cara estaba manchada de pintura amarilla. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado, y tarareaba suavemente mientras pintaba con cuidado un pequeño y alegre sol en la pared, encima de donde iría la cuna. En ese instante, todo el peso de la sabiduría de mi abuela me golpeó. Mi padre había pasado toda su vida persiguiendo un número en una página, confundiendo el patrimonio neto con el valor propio. Creía que el poder era riqueza.
Creía que el control era amor. Era un hombre profundamente pobre. Mirando a Emma en nuestro hogar, bajo la tranquila luz del sol, con la promesa de nuestro hijo en camino, finalmente entendí. Mi abuela no solo me había dejado dinero. Me había dejado una llave. Una llave para una jaula en la que ni siquiera sabía que estaba. Y ahora, era libre. Había encontrado mi definición de una vida rica. Estaba justo aquí, en esta habitación, cubierta de pintura, construyendo un futuro. Era una riqueza que nunca podría comprarse, venderse o robarse. Era el tipo de riqueza que era, y es, absolutamente invaluable. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te haya conmovido de alguna manera. Me tomó mucho tiempo entender que la familia no siempre se trata de lazos de sangre. Se trata de quien está contigo cuando la tormenta golpea. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que tuviste que elegir entre la lealtad familiar y tu propio bienestar? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Los leo todos. Y por favor, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte lo que viene después.